Dios y Padre, gracias a ti por tu Hijo amado, por darnos en Él todo lo que había en tu corazón. Gracias a ti por permitirnos conocerle. Gracias a ti por permitirnos retirar del mundo de trabajo, de poder estar un poco a solas y concentrados en tu palabra. Gracias a ti por querernos mostrar estas cosas gloriosas que están escondidas en el Antiguo Testamento. Padre, te pedimos que nos sigas hablando en la siguiente tanda de fiestas, las del otoño. Pedimos que también hables a nuestro corazón y sigas tocándolo para disponernos, como ha dicho nuestro hermano, para poder acercarnos más a ti y darte lo mejor de nosotros. Nos encomendamos en tus manos, encomendamos nuestro corazón, encomendamos nuestro cuerpo que a veces nos responde. Ayúdanos, te rogamos, y concédenos sabiduría, concédenos guía por tu espíritu, tanto al hablar como al escuchar. Abre tu palabra delante de nosotros una vez más, te rogamos. Te damos gracias por querer hacerlo, Padre, por amarnos tanto y querernos contar tus secretos. En el nombre del Señor Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Vale. Pues entonces vamos a mirar la fiesta de las trompetas, pero antes hacemos un resumen rápido de lo que representan las que hemos visto. Estas que son de primavera, como hemos visto, alrededor de marzo, abril y Pentecostés, mayo, principios de junio, primavera en todo caso, y es para los judíos el principio del año. La Pascua, que representa la muerte del Señor Jesús para liberarnos de la esclavitud. La fiesta de los panes sin levadura, que habla de la vida santa del creyente, pero sobre todo de la vida santa del Señor Jesús, y que por su Espíritu Él quiere producir en nosotros. La fiesta de la gavilla de primicias, que se presentaba precisamente el día de la resurrección del Señor, y habla de que Él es las primicias de la resurrección. Luego Pentecostés, que habla de la formación de la iglesia. Es claramente un orden lógico. Así ocurrieron las cosas cuando ya vino el Señor Jesús. Entonces las fiestas tienen ese orden. Y yo creo casi con toda seguridad que en la mente de Dios estaba, cuando estaba hablando con Moisés, instituyendo estas fiestas, estaba la visión de lo que iba a pasar cuando ya su hijo viniera al mundo. Por supuesto, los que primero escucharon esto no podían adivinar todo esto, no podían ver todo esto, pero nosotros sí, teniendo la revelación del Nuevo Testamento, podemos entender muy claramente todos estos detalles y ver que cada palabra tiene una razón de ser. Y eso nos ayuda a ver que la Escritura fue inspirada palabra a palabra, y cada palabra significa algo, está allí por algo. Y el Señor ha velado para que aún las traducciones que nosotros tenemos lleguen hablándonos con la misma fuerza del original. Eso es lo que muchas veces hemos sentido al leer en castellano. Pues el Señor ha sido muy bueno en esto también. Luego hay 3 meses y medio de interrupción y vienen las fiestas de otoño en el mes séptimo. La Pascua es en el mes primero, haciendo los cálculos con mi esposa. Pentecostés es en el mes tercero, no lo dice la Biblia, pero calculando.
Y luego viene el mes séptimo. Así hay un tiempo en el que no había celebraciones. Y tenemos la fiesta de las trompetas, que veremos hoy, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. A ver, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, por aquí hay una, ¿verdad? Bueno, un instrumento parecido. Si nos ayudas, por favor, que yo lo puedo dañar al primer toque. ¿Tú nos puedes tocar alguna melodía de las que sabes? Así que tengas más por la mano. ¿Eh? Sí, sí, vale. Bueno, no es una trompeta como tal. La trompeta es un sonido fuerte, potente, que se sentía en todo el campamento de Israel. Pero tocar nos ayuda un poco a acercar toda esta revelación bíblica más a nuestros días. Entonces, mientras él nos arma un poco el instrumento, quizás leemos la porción en Levítico 23, mientras David termina, y así le damos tiempo. Levítico 23. En el versículo 23, del 23 al 25, tenemos esta fiesta breve. ¿Cómo empieza el versículo 23? Diciendo, gracias. Este es el punto. Eso no se dice antes de Pentecostés. ¿Os acordáis? Se dice antes de la gavilla de primicias, como juntando en un solo conjunto primicias y Pentecostés. Ahora viene una revelación nueva y junta también, me parece que son 2 de las fiestas. Entonces, eso también es interesante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora sí. Gracias. Conocido, ¿no? Bueno, pues es un instrumento de la familia de las trompetas y nos hace dar una idea, nos hace llegar una idea de lo que será esto. Las trompetas. Muchas gracias, David. Te agradezco y siento haberte hecho trabajar tanto. Levítico 23, la fiesta de las trompetas está en la misma revelación, en el mismo conjunto que el gran día de la expiación y de la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas forman un conjunto de profecías que aún no se han cumplido. ¿Cuál es el próximo evento que esperamos los creyentes? La próxima profecía que esperamos los creyentes. La venida del Señor a arrebatarnos, ¿verdad? Sí, ya sé que hay un grupo de hermanos muy serios, muy estudiosos de la Escritura, que piensan que el arrebatamiento es en otro momento, pero nosotros tenemos esa convicción, que lo próximo que ocurrirá es que el Señor vendrá y nos recogerá en el aire y nosotros seremos transformados
Los hermanos que han muerto serán transformados y resucitados y recibiremos al Señor en el aire y Él nos llevará. Y luego, más o menos 7 años después, vendrá con nosotros en gloria para establecer su reino. Entiendo que esta es es mi convicción y me parece que es la de muchos de vosotros por lo que yo he visto en el pasado. Pues estas 3 fiestas corresponden más o menos a los eventos que esperamos. Y curiosamente, el arrebatamiento ocurrirá con sonido de trompeta. Son de trompetas, fiesta de trompetas. Nos interesa, tiene que ver con nosotros. Ocurrirá eso y a la vez que somos llevados de esta tierra, los creyentes, judíos y gentiles que formamos la iglesia, quedan algunos judíos que no han escuchado la palabra y que no han escuchado el evangelio. Muchos de ellos escucharán el llamado del Señor para volver todos a la tierra de Israel. Ahora han vuelto muchos ya, pero faltan aún muchos. Y el Señor se encargará de reunirlos en la tierra de Israel. Luego ocurrirá un gran arrepentimiento nacional y una conversión cuando vean al Señor, vean al que traspasaron, pregunten qué son estas heridas en tus manos y el Señor les diga, pues con estas fui herido en casa de mis amigos. Estoy citando Zacarías, una profecía de Zacarías que luego veremos. Y luego, después de ese arrepentimiento de Israel, de los israelitas fieles, pues viene el reino milenial y de eso habla la fiesta de los tabernáculos. Espero que podamos estudiar estas 3 fiestas entre hoy, mañana y pasado mañana. Y el último día nos dedicaremos a mirar todo el cuadro de las fiestas y todo su significado, toda la pintura, todo el esquema completo que había en el corazón de Dios, creo yo, al formular las fiestas de Él. Sí, lo que había dicho, al llamado de trompeta sigue el gran arrepentimiento en el día de la expiación como preparación para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, con el arrebatamiento de la iglesia, Dios retomará sus tratos con Israel con miras a prepararlo para la plenitud del milenio. El milenio es la meta terrenal de Dios. Todo conduce allí. Todos los propósitos de Dios en la tierra apuntan hacia el milenio. Nuestro privilegio como creyentes del Nuevo Testamento que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús es tener una meta superior que la del milenio. Porque después del milenio todos sabemos estos cielos que vemos y esta tierra tan hermosa que se ve y las vistas que tenemos aquí en el Pirineo, todo eso pasará. Los cielos y la tierra huirán de delante del Señor, nos dice en Apocalipsis 20. Y el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero si la tierra que vemos y que va a pasar es tan hermosa, todavía conserva mucho de la belleza con la que Dios la creó, y los cielos también, que se pueden explorar y se pueden ver cosas magníficas, pues ¿cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva donde nosotros seremos ciudadanos, donde estaremos para siempre con el Señor? Nosotros tenemos metas más altas que Israel, pero en cuanto a la tierra, la meta de Dios está en el milenio.
Bueno, del milenio hablaremos pasado mañana y espero que nos alcance una hora y cuarto para tratar de entender muchas de las cosas que tienen que ver con el milenio. Pero para Dios todo conduce allí y los judíos tienen esa meta. Todo apunta hacia allá. Y bueno, lo verán muchos, sobre todo los creyentes, pero los que han entregado, entre los judíos, los que han entregado su vida al Señor Jesús, pues verán lo que hemos dicho, cosas más altas todavía. Sí, esta fiesta de las trompetas se celebraba después de 3 meses y medio de pausa en las celebraciones. Y ese tiempo de pausa en las celebraciones representa el tiempo actual, el tiempo de la gracia, el tiempo en el que la iglesia pudo florecer. Leyendo Romanos 9 al 11, nos damos cuenta que Dios paró sus tratos con Israel cuando rechazaron al Señor Jesús. Y a causa de su desobediencia y de su incredulidad, la puerta se abrió para todas las naciones. De tal manera que ahora hay creyentes en todas las naciones, prácticamente. Quedan algunos grupos aún y hay misioneros trabajando para poder llegar a ellos, pero casi todas las naciones ya tienen creyentes. ¿Cuántas naciones tenemos en la tierra? Como 193, me parece. Pues una de ellas es Israel. Las otras 192 también tienen muchos creyentes, también tienen creyentes. Era el propósito de Dios usar ese tiempo de rechazamiento de Israel, o mejor dicho, usar la acción de Israel de rechazar al Mesías para abrir la puerta a todas las naciones. Realmente en el corazón de Dios desde el principio, desde llamar a Israel aparte, desde llamar a Abraham, ya estaba en su corazón llamar a los gentiles. Y usó el rechazo de Israel de su hijo para abrir la puerta a todos nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y cuándo finalizará el periodo actual de la gracia? Cuando suene la trompeta y el Señor nos lleve con él. Ahí terminará el tiempo de la gracia, el último creyente será añadido y todos recibiremos al Señor en las nubes y Él nos llevará a la gloria para que ocurra el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras aquí en la tierra ocurren todos los juicios de los que leemos en los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis. Bueno, pues en el día 1 del mes séptimo ocurre la fiesta de las trompetas y esa trompeta que nos lleva a los creyentes al cielo marca el momento en el que Dios vuelve a llamar a Israel, a tocar a Israel. Y el tiempo que llamamos de la gran tribulación es judío de carácter. En realidad Dios vuelve a tratar con Israel. Hasta ahora está un poco de lado como nación, pero cuando ocurra el arrebatamiento, Dios volverá a tratar con ellos. Conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Dios será el que convoca. Lo que ocurrió a partir del siglo XIX, fin del siglo XIX, que empezaron los primeros grupos de israelitas a llegar a Israel, yo creo que es obra de Dios. Luego, a causa del holocausto de los nazis, ocurrió un gran movimiento de judíos hacia Israel y yo creo que la creación del Estado de Israel es todo un milagro
y todo el progreso que ellos han tenido hasta el momento, en este momento es una de las naciones más desarrolladas del mundo. Todo esto es obra de Dios. Todavía no es su gran llamado donde Él ha intervenido directamente, pero sí nos hacen ver que hacia allá va Él. Y que lo que ha ocurrido nos hace ver, lo que ha ocurrido con Israel, nos hace ver que el tiempo del arrebatamiento, que el tiempo de la gran tribulación y el tiempo del milenio se acerca. Y no solo, como ya sabéis, no solo lo que ha ocurrido con Israel, sino los sucesos que estamos viendo día a día en las noticias. Dios intervendrá y convocará a su pueblo, al pueblo de Israel, aquellos que no han rechazado al Señor Jesús. Bueno, ese día ya hemos leído: ningún trabajo de siervos haréis, todo lo hace Dios. La convocación será una cosa de Dios y el resultado seguramente nos asombrará, porque será mucho mejor, mucho más hermoso que lo que hemos visto hasta ahora que ha ocurrido en Israel. Y es por gracia. Ese pueblo no merece que Dios vuelva a tratar con ellos. Nosotros tampoco podemos hablar muy alto. Es por gracia que estamos donde estamos y es por gracia que ellos volverán a ser tratados por Dios y puestos como la nación central de la tierra. En el milenio, la nación central de la tierra donde reinará el Señor Jesús será la tierra de Israel. Pero es por gracia. Ese día había que ofrecer ofrenda encendida a Jehová, lo hemos leído. Y la ofrenda, la veremos con detalle más adelante, son animales y será ofrenda vegetal de harina amasada con aceite, entonces, que son cosas que nosotros ya sabemos, hablan de Cristo. Las ofrendas de animales donde hay muerte nos hablan de la cruz. Y las ofrendas vegetales de harina, de aceite, pues no hablan de muerte, no hay derramamiento de sangre, entonces hablan de vida. Y tanto la vida del Señor como la muerte del Señor honraron a Dios. Es más, lo que Dios va a hacer con Israel y lo que hará en el milenio, que también habrá naciones salvas, no están desconectadas de la cruz. Es más, Hebreos nos aclara que en el Antiguo Testamento muchas personas fueron perdonadas, pero en realidad no ocurrió un perdón completo. No fue quitado el pecado. Dice Hebreos que esas ofrendas no podían quitar los pecados. Entonces los cubrían. ¿Cuándo fueron quitados esos pecados? Los pecados de los israelitas en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús vino. Ahí, porque Él sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Eso dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso no había ocurrido antes. Y por eso es que Hebreos tiene que aclararnos que los pecados que se cometieron bajo el antiguo pacto también fueron quitados realmente cuando el Señor Jesús vino. Entonces, el centro de los propósitos de Dios sí es el sacrificio de la cruz. Y qué privilegio para nosotros poder escuchar eso. A Juan decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando una persona le rinde su corazón al Señor Jesús, sus pecados son quitados. Ya no aparecen, no están debajo de nada. Desaparecieron con la sangre del Señor Jesús. Recuerdo a una persona entregar su vida al Señor Jesús con lágrimas escuchando esto. ¿Quieres que tus pecados desaparezcan del todo delante de la presencia de Dios? Acude al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hombre lloraba. Y aquel día, eso fue en Colombia, en Manizales, se entregó al Señor Jesús. En realidad es un hecho asombroso poder decir, mis pecados han sido quitados, borrados. Y esto ha ocurrido con cada uno de los creyentes. Y bueno, los tratos con Israel no pueden separarse del sacrificio de la cruz tampoco. Números 10, del 1 al 10. Leemos como ayer, así un poco por grupos, ¿os parece? Entonces, hoy cambiamos, voy a leer un versículo yo, luego este lado, y luego este, luego yo, luego este lado, así sucesivamente, hasta que terminemos con el 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces en Israel estas trompetas se usaban mucho. Sí, bueno, vamos a ir viendo las enseñanzas que trae esto. Las trompetas, la función de esas trompetas es siempre llamar, un llamado de Dios. Una cosa para congregarse. Hemos visto toda la congregación en algunos casos, o los principales del pueblo en otros casos. Dios siempre se ha encargado de eso, de toma la iniciativa, o pone en el corazón, o despierta el corazón, y entonces de esa forma el pueblo se movía siempre. Con la iglesia ha pasado lo mismo. Podemos hablar, mirando la historia de la iglesia, de varios despertares.
Es decir, personas que se sintieron inquietas delante de Dios por cómo estaban las cosas en la cristiandad y entonces empezaron a buscar las escrituras, a buscar al Señor. Es el Señor siempre poniendo ese deseo como de volver a retomar las escrituras, volver a escucharlo a Él. En toda la historia de la iglesia, aún en los tiempos más oscuros, cuando la escritura no estaba solamente en algunos lugares y era prohibida para la mayoría de las personas, aún allí el Señor despertó personas, hasta cuando llegó el gran despertar de Lutero, que lo conocemos, y otros despertares que después ha habido. Y hoy en día también escuchamos hermanos que han sido tomados por el Señor muy fuertemente, muy profundamente, hablando de que volvamos a las escrituras, que nos dejemos de cosas espectaculares y cosas nuevas que la gente se ha inventado para buscar con sencillez las escrituras. Siempre es Dios quien ha tomado esa iniciativa. Y el día de hoy hay corazones que arden por el Señor, que desean agradarle, aunque ha pasado tanto tiempo desde la cruz. ¿Por qué es? No es porque algunos tienen una estrella especial o algo. No, son llamados del Señor, llamados del Señor. Y a lo mejor esta reunión, estos días, también ha servido de llamado a algunos de nosotros para renovar nuestro deseo de buscar las escrituras, renovar nuestra entrega al Señor, conocer más de Él, buscar agradarle más, conocer más de Él. El Señor siempre ha tomado esa iniciativa. Él nunca se olvida de nosotros. Nunca me olvidaré de ti, dice en Isaías 49. En mi mano te tengo esculpida. En mi mano te tengo esculpida. Las marcas de la cruz permanecen en las manos del Señor. Yo lo creo por lo que cité de Zacarías, que los israelitas verán esas cicatrices. Y esas cicatrices en realidad muestran el precio que Él pagó por sus amados. Y nadie puede quitarnos de esas manos. Por eso el Señor siempre se ocupará de despertarnos, de alentarnos y con mucha paciencia, porque muchas veces somos tardos para oír. El Señor es bueno y fiel y perseverante y tiene mucha paciencia. Bueno, se podía tocar con sonido de alarma para moverse, para congregarse o para moverse. También para salir a la guerra. También en los días de fiesta y en las celebraciones especiales. Debían, las trompetas hacían o le servían a Dios para recordar a su pueblo. Yo creo que esa es una manera de Él hablar para motivarnos, porque yo creo que a Él nunca se le olvidan. Es más bien para refrescar nuestra memoria y para saber que Dios se acuerda de nosotros en todo momento. Pero si notáis, las trompetas estaban muy ocupadas. Se usaban mucho. Eran un recordatorio audible, tangible de la presencia de Dios, de que Dios estaba activo con el pueblo. El Señor quiere estar presente en todas nuestras situaciones. Y en todas nuestras situaciones muchas veces le veremos despertarnos. Las trompetas hablan de su llamado, uno, otro llamado. Había que ofrecer en la fiesta de las trompetas ofrenda encendida al Señor, lo hemos leído. Pues aquí está el detalle en Números 29,
del 1 al 6. Propongo que dos hermanos nos lean esta porción, un hermano del 1 al 3 y otro hermano del 4 al 6. Muchas gracias. Pues esto es realmente, perdón, es realmente un repaso, ¿no? Ya sabemos qué significaban esos animales. Diferentes aspectos de la obra de la cruz. El becerro, que muestra energía, valor, servicio, potencia, que muestra la fuerza o la potencia con la que el Señor se entregó en la cruz. El carnero era representa la consagración a Dios. Los corderos representan la mansedumbre y la sumisión con las que él fue a la cruz. La flor de harina habla de una vida uniforme, una vida estable, pero en perfección delante de Dios, sin defectos. Las libaciones, que eran de vino, hablan del gozo que vino como resultado de la cruz. Y hemos visto ayer que uno de esos resultados es, por ejemplo, que nosotros estemos congregados para escuchar del Señor. Eso le agrada a Él, es su gozo. Y un macho cabrío de ofrenda por el pecado. Entonces, la cruz tiene muchas facetas. Por todas ellas se entregó el Señor Jesús. E hicieron falta muchos diferentes animales para poder reflejar todas esas facetas. En el Señor Jesús ocurrió todo a la vez. Pero para nuestro entendimiento, que nos digan que ocurrió todo a la vez, eso no nos dice nada. Necesitamos todos estos detalles, estas fotografías desde diferente ángulo de la misma obra, para que el conjunto nos muestre más de lo que pasó allí en la cruz. ¿Qué significa la fiesta de las trompetas en relación con la iglesia? El Señor también reunirá y arrebatará a su iglesia a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Está en 1 Corintios 15, vamos a mirarlo un momento. (15:52). Bueno, vamos a leer el 51 y el 52. Si otro hermano o hermana nos puede hacer el favor, adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La trompeta presente aquí. El Señor no la necesitaría, pero lo hace como para mostrarnos, primero, que es su iniciativa, y segundo, que no podría ocurrir esto
sin su intervención. ¿Cómo va a ser que toda esa cantidad de personas van a subir para encontrar al Señor en el aire si no sabemos volar, si no tenemos, bueno, no será en aviones? ¿Cómo ocurrirá la resurrección de los hermanos que están en este cementerio, que durmieron en el Señor, en Barcelona, en otros lugares, todos resucitados, transformados y llevados con Él? Completa obra suya, nada de nosotros, una obra de gracia. Ya su promesa es una obra de gracia, pues cuando lo ejecute también, y nos llevará con Él a la final trompeta. Estamos esperando en realidad el sonido de esa trompeta. El día 1 del mes 7 se inicia un nuevo periodo con la iglesia. Estar siempre con Él, como hemos dicho antes. El Señor nos llevará y ocurrirá el tribunal de Cristo, y luego cuando todas las imperfecciones, manchas, arrugas y todo lo demás que hemos llevado, cuando el Señor nos arrebate, serán quitadas, entonces Él se presentará a su iglesia a sí mismo gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, es decir, conforme a su carácter. Entonces ahora puede casarse con ella, ocurren las bodas del Cordero y después viene el descenso a la tierra. El día 1 de todos los meses judíos, es decir, conforme Dios los había establecido, ocurren cuando hay luna nueva, no se ve, hay oscuridad completa. El Señor vendrá por nosotros mientras el mundo está completamente dormido. No lo notará, no oirá esa trompeta, el mundo incrédulo, no oirá esa trompeta, solo nosotros los creyentes. Notarán nuestra falta, por supuesto. Si el arrebatamiento ocurriera hoy, pues los que no son creyentes notarán que muchos nos fuimos. Pero aparte de eso, del cielo no notarán nada especial, salvo que después ya pronto vienen juicios, que sí que serán visibles. Entonces, ocurría en la luna nueva, cuando había mayor oscuridad, esta fiesta, y así ocurrirá el arrebatamiento, en un momento en el que el mundo no estará muy dormido, más dormido. El Señor nos ha dejado su promesa. He aquí, yo vengo pronto. Está en Apocalipsis 22:20 y está dicha varias veces. He aquí, yo vengo pronto. El Señor es un Dios de promesas. La diferencia con el hombre es que Él sí cumple sus promesas y tiene el poder para cumplirlas. ¿Vendrá el Señor pronto, como dijo? ¿Qué os parece? Sí. De tal manera que nosotros podemos, como la esposa que somos, decirle, amén, ven, Señor Jesús. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 22. Aquí está solo copiada una parte. Versículo 17, la primera parte. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven.
¿eh? El Espíritu Santo nos hace sentir la cercanía de esa venida y que ya pronto le veremos. Y hay una invitación personal a decir, si oyes esto, di al Señor, ven. Yo sé que hay algunos creyentes que tienen dificultades con esto porque si le dicen al Señor, ven, así en una forma sentida, que de sus familiares no creyentes. Eso es lícito, es correcto, el Señor lo entiende, pero yo creo que en la cercanía con el Señor muchas veces Él nos hará sentir este deseo, no solo por salir de todo este sufrimiento, sino por verle a Él cara a cara. Pues el que oye, diga, ven. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la respuesta que él espera? Del corazón. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pues es un recorderis, decimos en Colombia, no sé si aquí se dice eso, recorderis. Es una manera de recordar que el Señor viene y que vendrá en breve. Bueno, la fiesta de las trompetas también tiene una aplicación personal al creyente individual. Hemos visto cómo se aplica a la iglesia, pues aquí hay algo para cada creyente. En Mateo 25, en la parábola, no lo vamos a leer, pero está la parábola de las vírgenes. Y nos muestra nuestra propensión a dormir. Pues los discípulos también tuvieron momentos en que debían estar despiertos y velando y se durmieron. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, el Señor quiere que despertemos y por eso nos llama, nos hace sonar la trompeta para levantarnos, porque si no nos podemos hacer perezosos, como pasó con la Odisea. El Señor muchas veces tiene que despertarnos para congregarnos, en Hebreos 10, 24 y 25, muy conocidos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuanto veis que ese día se acerca. También a veces el Señor llama a los principales del pueblo, a los hermanos que tienen la responsabilidad, toca sus corazones como para buscarle y poder dar su mensaje al pueblo. Y eso ocurrió en Hechos 20, por ejemplo, que los ancianos de Éfeso fueron llamados por Pablo para recibir un último mensaje de parte de ellos. A veces el Señor también nos hace llamados para movernos a hacer cosas. Estamos muy quietos, entonces nos llama a movernos y a hacer cosas. Por ejemplo, lo que dice allí en Romanos 13, versículo 11. Al 14. Si un hermano nos puede leer, por favor. Esto, conociendo el tiempo, ya vas adelantando, porque ahora está más cerca de nosotros. La noche está avanzada, se acerca el día. Pues, las horas de las tinieblas están. Andemos como de día, honestamente. No nos los deberías y bodas. No es furias y las fiestas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos. Gracias, Marco. Sí, el Señor quiere que nos movamos en vista de su venida, en vista de que sonará la trompeta, el Señor nos despierta. Y no solo esto, Él se busca diferentes maneras para que nos movamos. También las trompetas se tocaban para salir a la guerra.
Y nosotros tenemos una guerra espiritual, no contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades, todo el reino de Satanás que está contra nosotros. Pues podemos, uno de los elementos de la armadura de Dios es la oración. Pues es cuando sintamos el peso de la batalla, oremos. El Señor nos recordará, nos ayudará en esa batalla que estamos librando. Velad y orad, y orad. El Señor también nos llama en las celebraciones que Él nos dejó. Y en nuestras celebraciones, Él quiere estar presente. No solo en las que Él dejó, como la Santa Cena, o como nuestras reuniones habituales, oración, etcétera, sino que el Señor quiere ser el centro de todas nuestras actividades y que le veamos y le reconozcamos en todo lo que hacemos, en todas las cosas que Él pone en nuestro camino. Sí, Él se encarga de despertarnos. Un despertar normalmente nos conduce al arrepentimiento, a revisar las cosas, corregir y enrumbarnos por el camino correcto. El despertar de una asamblea muchas veces empieza con un despertar individual, como el caso de Esdras, de Nehemías, de Daniel. Y en la iglesia, en la historia de la iglesia se ve muchas veces. Recuerdo sobre todo el avivamiento que hubo en cierto lugar, que empezó por 2 hermanas. Nadie más les ponía cuidado, nadie más las escuchaba. Ellas veían que había cosas que no estaban bien allí y lo único que vieron es reunirse las 2 para orar, 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 orar. Y el Señor obró. Y yo creo que eso ha pasado en muchas ocasiones. El caso de Esdras, de Nehemías y de Daniel es especialmente impactante porque aunque eran personas que buscaban andar bien delante de Dios, confiesan el pecado del pueblo como si fuera de ellos. Se puede notar en sus oraciones. Eso me conmueve mucho porque a mí me cuesta mucho trabajo reconocer personalmente el pecado de un grupo, de una congregación. Yo respondo por lo mío, pero responder por lo de la congregación como hicieron Esdras, Nehemías y Daniel me cuesta. Pero creo es la voluntad del Señor. Sintamos que si hay algo en la congregación que no está bien o que es pecado delante de Dios, lo confesemos como si fuera un pecado mío y empecemos a pedir al Señor misericordia para que esto sea arreglado. Y eso es el ejemplo que recibimos de estos 3 personajes. Y bueno, una última exhortación es la de 1 Corintios 14:8. Cada uno de nosotros da cierto toque. En 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, ahí en el contexto en el que está, habla de una persona que habla una lengua que nadie entiende. Entonces es como un toque de trompeta que nadie entiende y nadie va a hacerle caso. Pero entonces yo creo que podemos tener una aplicación un poco más personal y más general, en el sentido de que cada uno de nosotros enseña algo, o llama a algo, o tiene la posibilidad de despertar a otro. Quizás el Señor pone en su corazón ir y hablar con un hermano que tiene
cierta conducta o cierta cosa que debería dejar, ora delante del Señor y busca el momento adecuado y se lo dice. También puede pasar lo contrario, que yo me he descuidado y entonces lo que haga es servir de mal ejemplo. Entonces, la persona que me ve no se va a preparar para la batalla espiritual, no va a tomar lección. Al contrario, a lo mejor va a querer seguir mis pasos de descenso espiritual. Pues la exhortación, ya que estamos hablando del sonido de trompeta, es que demos un sonido de alarma conforme a la voluntad de Dios. A veces el Señor despierta a una congregación para algo, o por ejemplo para la venida del Señor, empezando por un hermano o por una hermana. Esa hermana, ese hermano, en todo amor, en oración, puede ser el instrumento que el Señor use para levantar al resto y que haya un gran avivamiento, de tal manera que si el arrebatamiento ocurre en ese momento en el que la asamblea, la iglesia, esté en un auge espiritual, pues será maravilloso para el Señor, será un gran gozo para Él. Y cada uno de nosotros puede servirle en esto. Pues no demos sonido incierto, sino sonido que sirva a otros para levantarse, despertarse, alentarse y buscar al Señor y esperarlo.